Este es un espacio público de Saro. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hola, el día de hoy estuvimos hablando sobre conservadurismo porque el círculo propuso el tema, ya que está de moda traerlo retro, al parecer. Quiero agradecer a Micaela Beltrán, a Flavia Kira, a Valeria Carpio, cuyas preguntas he tratado de traer de la mejor manera posible. Así que vamos a verlo. Bienvenidos a una nueva edición de Sin Azúcar. El día de hoy nos encontramos nuevamente con Juan Pablo Torres, director de Saro, y Gianfranco Palacios, quien les habla, estudiante de psicología. Vamos a hablar sobre conservadurismo, así que Juan Pablo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conservadurismo? Bueno, por conservadurismo se suele denominar a la tendencia por la cual un conjunto de personas considera que determinadas normas establecidas en una sociedad deben conservarse tal cual las encontraron, y lo hacen porque de esta manera conciben es más seguro, más prudente mantener el orden que consideran indispensable para que la sociedad eh, se desarrolle, digamos, dentro de un cauce conocido, ¿ya? Y en el que los imprevistos sean los menos posibles. Tenemos que darnos cuenta, en todo caso, que si lo planteamos de esta manera, estamos refiriéndonos de manera directa a conservación de un marco normativo moral, de normas morales. ¿Por qué? Eh, Porque las normas morales, o la moral en general, mm, constituye el, el conjunto normativo que una determinada comunidad elabora, desarrolla, para garantizar en la medida de lo posible su supervivencia en relación a otros grupos. Y por tanto, estas normas morales les asignan a sí mismos una determinada identidad, los distingue de otros grupos y procura que el grupo se conserve como tal, reconocible como tal y, por supuesto, en ventaja respecto de los demás para el aprovechamiento de las circunstancias o situaciones que atraviesen. ¿Ya? Eh, la diferencia, en efecto, entre las normas morales y las normas éticas radica en que las normas éticas son las que atienden a la supervivencia del individuo, es decir, que se refieren a lo que cada persona en particular puede o debería de hacer eh, para mantenerse a sí misma íntegra. No así las normas morales, porque como vemos, atienden a una comunidad, a una colectividad, distinguiéndola como tal. Así, no es difícil darnos cuenta que el conservadurismo es, como muchos sismos, una ideología, ¿no? Eh, y es una ideología porque es una construcción parcialmente racional cuyo carácter racional deja de operar, se detiene en el momento de hacer crítica a propósito de sus propios fundamentos. Es decir, surge, existe y se mantiene para permitirle a una comunidad enfrentarse a las otras, distinguiéndose de ellas, y por tanto pretende criticarlas, señalando por qué es que sus posturas son incorrectas en relación a la propia, pero no es capaz de desarrollar ningún tipo de crítica a propósito de qué necesidades tendría el grupo en sí mismo de modificar estas normas que hacen del grupo el que es, ¿no? De manera que, para volver al punto inicial, cuando hablamos de conservadurismo, estamos hablando de una tendencia ideológica que no tiene un arraigo, o mejor dicho, no tiene una base sólida en la racionalidad que le permita hacer crítica de sí misma, y que se distingue de otras ideologías porque propone, plantea, lucha por mantener un orden preexistente, sobre todo porque considera
no precisamente que sea el mejor, sino que es menos riesgoso que cualquier otro nuevo. Implica, en tal sentido, la atención al riesgo de la exposición que trae consigo la innovación, ¿no? Por eso mismo es que se habla de conservadores en oposición a determinadas vanguardias o a movimientos modernistas o reformadores en general. Y ni qué decir de revolucionarios, ¿no? Que pretenderían más bien poner de cabeza este sistema que los conservadores más bien pretenden mantener como tal. Ahora, cuando hablamos de conservadurismo, lo planteaste como una ideología. Entonces, ¿es correcto afirmar que como las ideologías, bueno, como algunas hoy en día, está de moda el conservadurismo? Me parece bien interesante lo que planteas, porque de un tiempo a esta parte, y sobre todo debido a la agilidad con la que la información viaja a través de las redes sociales, podemos, tú, encontrar, digamos, de varios jóvenes, es contemplada de una forma distinta a como era vista antes. De hecho, hace incluso poco más de una década, un conservador iba a ser siempre mal visto y de hecho iba a ser siempre eh, digamos, vigilado ya incluso, pero sobre todo observado con cautela, pues se trataba de alguien desfasado, es decir, resultaba más o menos inconcebible ser conservador, pues la idea era continuar la marcha hacia adelante a donde nos llevase la tecnología, a donde nos lleve, pero hoy, debido también al desbordamiento de, mm, de lo que entendíamos antes como un cauce histórico, debido a lo que muchos con suma facilidad califican de excesos simplemente, aunque no se tenga claro por qué lo son, ni en qué medida son algo distinto de pasos en un proceso evolutivo o involutivo. Eh, pues se toma, digo, debido a todo esto, al movimiento conservador o a estas figuras jóvenes conservadoras como referentes nuevos de una conciencia más madura, o sea, como si la preservación de normas más bien antiguas, e insisto, que se trata de normas morales, eh, fuera más bien urgente ahora porque todo se deprava, ¿no? porque todo se ha pervertido, ¿no? Y bueno, esto también se debe a que ser conservador actualmente pues resulta especialmente beneficioso si se considera como criterio para evaluar lo que uno pretende, o sea, es beneficioso para quien espera hacer de su propia imagen una imagen por lo menos más definida y en muchos sentidos más fiable que la de, sobre todo, aquellos que inflan el pecho llamándose a sí mismos posmodernistas, aunque difícilmente serían capaces de definir qué se supone que son, ¿no? Y esto lo digo porque resulta que el conservador es previsible, es tremendamente previsible. Eh, a diferencia de aquel entusiasta, sobre todo eh, exuberante en su adolescencia, más allá de la edad, que cambia de parecer a cada momento y que relativiza absolutamente todo y que por tanto es alguien a quien difícilmente se le confería un juicio de valor, salvo que nos convenga, porque esa es la otra cuestión, ¿no? El conservador nos puede caer antipatiquísimos siempre y cuando, siempre y cuando no se trate de un asunto, por ejemplo, comercial en el que se requiera códigos de conducta de que los objetivos negativos simplemente estables, firmes y fiables a mediano o largo plazo, ¿no? En esos casos se va a preferir el conservador. Este, porque de pronto uno ve en la rigidez, incluso en el acartonamiento de sus normas morales, una garantía algo más fiable
que la de aquel otro que parece ir a donde el viento lo lleva, ¿no? Y que dice comportarse de acuerdo a normas éticas, pero que tampoco es capaz siquiera de compartir con otros para demostrar son coincidentes. Ok, con respecto a lo que dijiste del conservadurismo, es posible que las situaciones o las problemáticas que se están planteando hoy en día en diferentes universidades, como un cambio, cuestión que me parece incorrecta, ¿no? Un cambio en el lenguaje, el uso de la E. ¿Es posible que eso mismo sea algo que alimente las bases o el deseo de una sociedad conservadora? Bueno, claro, lo que pasa es que esto que hace un momento decía, el reconocimiento de determinadas conductas y de la modificación de normas, componiendo una especie de exceso en general, lógicamente una persona con un poco más de reparos diga, bueno, pues prefiero la norma rígida, pero que resulta estable, y prefiero aprender a interpretarla como no lo había hecho antes o a reinterpretarla adaptándola a los nuevos tiempos, que simplemente cambiarla en una variedad enorme de, por ejemplo, prefijos y sufijos que luego resultan en trampas muy difíciles de sortear diplomático. Uno puede que en dos problemas la letra, ¿no? Entonces, pero no como ocurría antes debido a la corrección o a la, o, o al rigor con que uno elaboraba sus discursos, es decir, no porque pusiera en riesgo el sentido de lo que dice, ¿ya? Sino porque sencillamente puede ofender a alguien que está completamente dispuesto a sentirse ofendido a la menor oportunidad que tenga de dejar de manifiesto, cuenta con una identidad gracias a esa afrenta, ¿no? que lo pone en el mapa de un momento a otro. Eh, y es lógico, decía, que todos estos comportamientos, estas conductas, estos cambios, en tanto son contemplados como excesos, pues resultan una provocación para aquellos otros más bien temerosos de la diversidad, temerosos del cambio violento, ¿no? Y creo que conviene, para equilibrar un poco las cosas, reconocer que eh, la idea más bien es desarrollar cambios en los sistemas en donde sean necesarios, ¿ya? El asunto es que la necesidad de dichos cambios no va a ser percibida en primer lugar por una amplia mayoría, pues la mayoría eh, se acomoda, digamos, en el devenir mismo de la situación que atraviesa, y quienes detectan las posibles fallas del sistema futuro, quienes las prevén, quienes se anticipan, quienes proponen, por tanto, alternativas de solución que en su momento pueden sonar disparatadas, son personas que no siempre van a ser bien vistas, ¿ya? Pero entre este mismo grupo de personas hay que saber distinguir, lo mismo que en el anterior, los conservadores de los prudentes simplemente, digo, entre el grupo de los innovadores, digamos, hay que saber distinguir a los intrépidos e imprudentes de los, llamémoslos así, visionarios, ¿no? O verdaderas mentes luminosas, ¿no? Guías que efectivamente, sin dejar de ser prudentes, reconocen las oportunidades, lo mismo que los riesgos y los peligros en el panorama, y se anticipan planteando opciones de cambio que a veces inevitablemente pueden dar miedo a la mayoría, ¿no? Entonces, no digo que exista este equilibrio fantástico y que todos debamos tender a él. Lo que estoy diciendo es que, si bien es esto deseable, está mucho más al alcance de todos nosotros reconocer que hay momentos en los que nuestra propia disposición y nuestra capacidad eh, eh, conviene sea manejada a través de cierta prudencia, y hay otros momentos en los que conviene más bien, aprovechando la energía, la claridad del panorama,
las ventajas que puede darnos una determinada situación, ver lo más lejos que se pueda e ir, ¿no? No siempre se puede ir a paso completamente seguro. La idea es, como varias veces lo hemos conversado en los foros, no se trata de decir sí o no en algunas cosas, en otras hay que ser muy, muy claro y muy firme desde el inicio. Se trata de mejorar nuestras posibilidades de éxito y disminuir las posibilidades de fracaso, por decirlo de alguna manera. Para eso hay que tomar decisiones que son sí o no, ¿no? Pero siempre contemplando es posible que haya un margen de falla y previendo también un margen de maniobra para poder cambiar de parecer, y si no se puede cambiar de parecer, pues empezar a generar o tener ahí bajo la manga, digamos, planes B, C, D, E, F, ¿no? Mientras las que se pueda, los que se puedan. Yendo un poco por la misma línea, ¿es posible ser conservador y defender los derechos de las personas LGTBIQ+? Entiendo que la consulta la haces porque en efecto en internet comentaron ahí en los foros, y de hecho compartieron la información de que había comunidades que se denominaban a sí mismas conservadoras, no obstante defendían los derechos de dicha comunidad, ¿no? Bueno, si nosotros retornamos a la respuesta de la primera pregunta, y nos damos cuenta que el conservadurismo es una ideología que no puede desarrollar crítica respecto de sí misma en cuanto a sus fundamentos y que tiene por principal función preservar a una comunidad tal cual se reconoce a sí misma como lo que es, pues entonces podemos ver que si desde sus orígenes una comunidad tiene normas rígidas respecto de cómo atiende un asunto A o un asunto B, el hecho de que quiera mantenerlas exactamente de esa misma forma a través de los años y a través del tiempo, pues les permite arrogarse la calificación de conservadores, ¿no? El problema del término conservador es que se le puede aplicar a multitud de manifestaciones, llamémoslas así, de manifestaciones culturales. Aunque la mayoría de nosotros, aunque el común de la población reconozca por conservador a alguien más bien anticuado, en el sentido en que sea incluso confundido con clásico respecto a sus normas morales, ¿no? Pero volvamos a la cuestión fundamental: ¿qué es lo que conserva a esta gente, ¿no? ¿Y por qué lo conserva? Esa es la cuestión de fondo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de conservadurismo, entendemos que, si bien es una ideología, no existe una crítica interna, pero podríamos asumir que se intenta conservar un sistema que ya funcionaba. Efectivamente, efectivamente, y de hecho es una de las, esto que acabas de decir constituye una de las razones, digamos, que esgrimen los grupos conservadores para demostrar, pues no están allí porque sí o por capricho. Se suele decir, ¿no? O sea, a nosotros se nos califica de conservadores, dicen estas personas, ¿no? A nosotros se nos califica de conservadores cuando lo único que hacemos es defender que se mantenga como está y como funciona un sistema cuyas fallas no son tan terribles como para pensar en cambiarlas drásticamente. Ya, ok, un momento, o sea, en primer lugar, si eso fuera así, entonces no estaríamos hablando de gente conservadora, ellos mismos no se denominarían a sí mismos así, como conservadores, es más, se sentirían atacados, lo manifesté así en principio, ¿no? Se nos dice, claro, bueno, es que es un terreno confuso, porque hay gente que siendo conservadora no estaría de acuerdo con que se la califique de esa manera, y hay gente que se siente orgullosa de llamarse a sí misma así, que son conservadores. Pero a ver, ordenaré un poquito el desbarajuste que he hecho. Ya. Lo que quiero decir es que esto que decías
le permite a muchos decir ser conservador. Si ser conservador consiste simplemente en mantener un sistema que funciona como está, pues no solo no tiene nada de malo, sino que es prudente y todos debiéramos serlo. ¿Ya? Pero ojo, el término conservador no se usa en ese sentido con esa acepción eh, por lo común y por lo general, y difícilmente va a ser entendido de esa manera en una conversación abierta, que es el espacio de intercambio ideológico, ¿ya? Porque si estuviéramos hablando de una persona lo suficientemente prudente como para estar permanentemente atento a la necesidad de cambio de su sistema y siendo concienzudo con esa evaluación y fomentando la modernización de determinados sistemas y fomentando además el desarrollo de la técnica y de la tecnología, si siendo alguien para nada cucufato ni timorato, si una persona así, abierta de mente, no ve por necesario cambiar todo el sistema o gran parte de este, no estamos hablando de alguien conservador, porque todas las primeras características que hemos mencionado no son propias de la comunidad conservadora. Nosotros hablamos de la comunidad conservadora como de aquella comunidad reacia al cambio per se, porque sí. Y ese es el punto en el que reconocemos no hay crítica respecto a sus propios fundamentos. Cuando se pregunta por qué no contemplas la posibilidad de cambio, pues le resulta sumamente difícil señalar por qué y a qué se debe. En muchos casos. En muchos casos. Creo, se nota, sobre todo por lo que acaba de ocurrir en esta conversación, que la utilización del término conservador es de por sí problemática, especialmente ahora, especialmente ahora. Y en el fondo, debido a que funciona como una etiqueta con variedad de matices, que sirve una y otra vez simplemente para señalar una identidad, pues es lógico que se ponga en boga porque puede ser usada en redes sociales, porque puede ser utilizada como bandera en relación a grupos extremistas que uno considere opositores y que a menudo en efecto lo sean, porque puede resultar interesante, porque llama la atención en medio de un mar de gente extraviada en sus principios y por tanto se la relaciona también con cierto nivel cultural. Y claro, pues ¿cómo no se le va a relacionar, cómo no se va a relacionar ahora un conservador con alguien o muy bruto o algo culto, pero no hay matices al medio, o sea, no hay intermedios, o muy bruto porque es absolutamente retrógrada y no piensa, y simplemente sigue algunas normas que no entiende a rajatabla, ¿ya? O como alguien que se ha informado lo suficiente sobre cómo funcionaban determinados sistemas antaño y por tanto sí tiene fundamentos para sostener su conducta más fiable que la de el voluble adolescente posmodernista. Bueno, ese sí es redundante ser adolescente y posmodernista, ¿no? Bueno, Juan Pablo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y que nos siguen. No olviden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @saro.foros, en Facebook como Saro, todo en mayúsculas, y en YouTube como Saro-el canal. Así que nuevamente muchas gracias, Juan Pablo, y bienvenidos todos. Muchas gracias a ti, Gianfranco, y como tú lo dices, bienvenidos a todos a este espacio de diálogo y de discusión. Que les vaya muy bien. Nos vemos.